Muy buenas tardes, bienvenidas todas y todos al Museo de la Mujer en esta tarde en que vamos a tener la exposición de Tania de León. Es Cámara Subjetiva, visión de lo femenino a través de la animación. Nuestra presentadora de esta tarde es doctora cum laude en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia dentro del programa Componentes Expresivos, Formales y Espaciotemporales de la Animación. Máster universitario en Producción Multimedia para Internet por esa misma institución y licenciada en Artes Visuales por la ENAP de la UNAM. Su trabajo se ha enfocado a la investigación artística en distintas áreas. Ha trabajado el dibujo y el grabado de manera tradicional, multimedia, tanto experimental como educativa. Ha realizado proyectos de arte público y también ha enfocado su trabajo de los últimos años a la investigación y producción hacia la animación experimental. Actualmente imparte clases de maestría en artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Su trabajo plástico ha sido expuesto individualmente en distintas ocasiones en recintos culturales de diferentes países y ha obtenido distintas becas y reconocimientos. Les pido que la reciban con un fuerte aplauso. Gracias. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, bueno, esta tarde vamos a platicar de la visión de lo femenino en la animación, pero antes de eso me gustaría hablarles un poco del proceso de la animación y de algunos aspectos teóricos muy ligeros, no se van a dormir aquí. Bueno, el proceso de la animación, para quienes ya lo han hecho, puede seguir dos vías. Una, la vía que ha establecido la industria, en donde se necesitan grandes equipos de animadores que todos trabajen de manera similar para poder hacer una pieza que tenga un look o un estilo constante a lo largo de la producción. Un ejemplo, bueno, el ejemplo máximo de esto podría ser Disney o Pixar o DreamWorks o todas estas casas productoras que emplean a una gran cantidad de animadores. Otra forma de trabajar es la animación independiente, en donde una sola persona o un grupo muy reducido trabajan adaptando en algunas ocasiones los procedimientos que se utilizan en la industria y en otras ocasiones también implementando sus propios procesos. A grandes rasgos, toda animación parte de una idea. Esta idea puede ser una idea poética, una idea artística o puede ser un guión narrativo para contar una historia. A partir de esta idea se realiza generalmente un storyboard. El storyboard puede ser muy trabajado, muy detallado, como un cómic casi, con el look final, o puede ser una hoja cualquiera con unas viñetas pequeñas con garabatos. ¿De qué depende que se trabaje el storyboard de una manera o de otra? Esto depende de si hay alguien que va a autorizar un presupuesto o la producción. Si la persona que va a autorizar el presupuesto o la producción no conoce mucho de animación, o bueno, tampoco puede interpretar 3 garabatos, entonces necesitamos dar una idea bastante detallada de lo que sería la historia contada en viñetas o las imágenes de la animación. Normalmente, entre más grande es el equipo de animación, más detallado tiene que ser el storyboard y tiene que ir acompañado de elementos gráficos que indiquen zooms, movimientos de cámara y algunos efectos especiales. También tiene que estar indicado el tiempo de duración de cada viñeta, la forma de transición entre cada una de estas viñetas o planos y anotaciones en relación al audio, si van a ser efectos sonoros, si va a ser música, si va a ser diálogo. Cuando se trata de una animación de autor, como les decía, las anotaciones pueden ser 3 garabatos
y además esos garabatos son muy flexibles, es decir, conforme va trabajando el artista puede hacer cambios. Sin embargo, bueno, cuando la producción es muy grande, si yo tengo a 100 animadores, no puedo estar cambiando cada día de idea, porque además de que pierdo muchos recursos, pues pierdo tiempo, porque normalmente los trabajos de producción industrial tienen un tiempo determinado en el cual se tiene que cubrir. Después del storyboard lo que se hace es la animática. La animática en base al audio se escanean o se fotografían las viñetas del storyboard y se arman en una línea del tiempo asignándole el audio que corresponde a cada uno de estos planos. ¿Qué es lo que puedo resolver en la viñeta? Puedo resolver muchas cosas. Uno, si la idea se transmite tal como yo quiero, o si es una historia, si la historia se entiende. Dos, si la duración de cada plano es la adecuada, porque muchas veces nosotros nos podemos imaginar al aire, no, pues yo le voy a dar 1 segundo a cada viñeta, pero ya cuando lo ves montado te das cuenta que es tremendamente plano y monótono, entonces hay que manejar contrastes. Y también si coinciden las imágenes con el sonido, es decir, si la relación que hay entre ambas corresponde a lo que quiero transmitir o a lo que el proyecto pretende. Con la animática aprobada, esta fase de storyboard, animática y diseño sonoro no se resuelve a la primera, siempre hay que estar haciendo correcciones y entre más se trabaje esta fase, mucho más fácil va a ser el proceso de animación, fácil entre comillas, porque bueno, crear 24 imágenes por segundo o 12 imágenes por segundo implica bastante trabajo, se trate de animación industrial o experimental. Después de que la animática ya está terminada, lo que hacemos es el layout, que es traducir las imágenes en el tamaño o en el formato que voy a trabajar. El layout normalmente para las animaciones de objetos tridimensionales de marionetas, plastilina, etcétera, es más difícil de hacer porque en muchas ocasiones se arma un set y se tiene que desarmar para otra escena, entonces hacer el set para unas pruebas y luego desmontarlo. Entonces, en ese caso se resuelve el layout con dibujo. Cuando trabajamos con dibujo o con técnicas bidimensionales, como podría ser pintura, acuarela, óleo, etcétera, ahí sí conviene trabajar cada imagen, cómo se vería en el final, para a partir de los tamaños y de las proporciones empezar ya a hacer la animación. Entonces, bueno, tengo el guión o idea, después el storyboard, después la animática, después el layout y después podemos empezar a animar. Para las grandes producciones este proceso puede llevar 1 año o más, ¿no? Antes de empezar a animar. ¿Cuál es una de las causas de los fracasos de proyectos animados? Que esta primera fase se desestima y se trabaja un poco al aventón. También otro de los problemas que hay es que no se comprueba que todos los animadores que van a participar tengan la capacidad de dibujar de la misma manera, entonces se nota mucho la diferencia entre un personaje y otro y cambia de estilo sin que este sea el objetivo, que también puede haber animaciones donde la intención sea marcar las diferencias de estilo. Entonces, bueno, tenemos un proceso que puede ser muy tardado de preproducción y el proceso de producción que no es menos laborioso. ¿Cuál es la relación del proceso con las mujeres en la animación? Que bueno, a lo largo de la historia de la animación, las mujeres sí han sido directoras, pero en realidad el número de directoras ha sido muy reducido y el rol que han jugado principalmente en la animación industrial ha sido el de pintar y entintar. Antes no se utilizaba la pintura digital, sino que se resolvía el dibujo en papel y después se pasaba ese dibujo a acetatos, entonces el animador principal
definía los movimientos generales. Los intercaladores, que sería como un rango menor, hacían los dibujos intermedios, y las mujeres, como tenían más paciencia y eran más cuidadosas, entonces esos dibujos los pasaban en limpio con tinta y con mucho cuidado por el lado anverso del acetato, pintaban con acrílico las zonas de color. Entonces, bueno, se podrían ver. Antes había un video en YouTube, pero lo quitaron antes de que lo pudiera descargar, en donde se ve en Blancanieves cómo entraban cientos y cientos de mujeres y eran sentadas en pequeños escritorios donde les pasaban de manera sistemática un tambache de dibujos para pasar en acetatos. Tenían aquí una repisita con los colores y los pinceles, y entonces estaban ahí horas y horas y horas, y sonaba la campana de salida y salían como en una gran fábrica. Bueno, antes también de entrar en materia, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta primera explicación del proceso de animación. Bueno, otra cosa que me gustaría hablar de manera muy rápida es que la animación se puede dividir en limitada y animación completa. La animación completa es cuando se hacen 24 imágenes, ya sean dibujos o fotografías para marionetas o movimientos de recortes bajo la cámara. La animación completa es de 24, cuando trabajamos a 12 imágenes por segundo se llama animación media, y a partir de menos de 12 imágenes ya se llama animación limitada. Es decir, si trabajamos 6 imágenes por segundo, 4, o incluso hay exageraciones como podrían ser 2 o 1 imagen por segundo. No sé si recuerdan estas caricaturas japonesas de los campeones de fútbol, que solo se movían las rayitas y el personaje se quedaba. Bueno, ese es como el mejor ejemplo de animación limitada. Claro, la animación completa o limitada no es que sea una mejor o peor que la otra, todo depende de cómo se resuelva y de lo que el artista o la casa productora quiera decir. Después también tenemos la clasificación de técnicas bidimensionales y tridimensionales. Los ejemplos que vamos a ver aquí son 2 de técnicas bidimensionales y 1 de técnicas tridimensionales. Y por último, recordar que está la animación ortodoxa, que es la que viene de la industria, y la animación experimental, que puede ser experimental no en todos los sentidos. La animación ortodoxa se caracteriza por contar historias, por tener un lenguaje que la mayoría va a entender. Su función principal es la del entretenimiento. No se deja nada, o sea, no hay ninguna imagen que el espectador no pueda interpretar. Por ejemplo, piensen en Blancanieves, ¿no? Hay unas partes más cantadas, como cuando Blancanieves canta en el bosque, otras donde narra, pero todo lo que vemos encaja perfectamente en la historia y lo podemos comprender claramente. No hay nada que deje una interpretación abierta. También la animación ortodoxa suele tener un estilo consistente, es decir, el mismo tipo de imágenes se maneja a lo largo de toda la producción. El sonido siempre responde a lo que estamos viendo en imágenes. Por ejemplo, si vemos un pajarito cantar, pues oímos un pajarito cantar. Si vemos que alguien camina, escuchamos pasos. Si vemos que él sopla viento, pues escuchamos el viento. En el caso de la animación experimental, bueno, y en cuanto a las técnicas, la animación ortodoxa solía ser el dibujo sobre acetato, pero eso ya hace más de una década que quedó en desuso. Y se considera ahora como animación ortodoxa la animación digital 2D y la animación 3D. En el caso de la animación experimental, puede o no puede tener una historia, puede ser también una mera exploración formal, es decir, una exploración de forma, de color, de texturas. El sonido puede o no tener relación también con lo que están viendo en pantalla. Puede ser que el sonido lo que haga es aportar más información que lo que estamos viendo en la imagen, y las técnicas pues son infinitas, tantas como se les ocurran, todas las técnicas de las artes plásticas, las técnicas del cine y las que estén por inventar.
¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, empezamos ahora con cámara subjetiva, visión de lo femenino a través de la animación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cámara subjetiva? Bueno, la cámara subjetiva, tanto en cine de acción viva o en animación, es cuando la cámara lo que hace es mostrar lo que el personaje de la película en cuestión está viendo. En este caso, lo que trato de hacer referencia o a lo que hago referencia es del trabajo de mujeres, los 3 cortometrajes que vamos a ver. Estos 3 trabajos de mujeres están realizados por mujeres, el tema es mujeres, entonces es las mujeres vistas por ellas mismas, ¿no? Por eso un poco la comparación con la cámara subjetiva. Voy a pasar. Perdón, pero es que no estaba acostumbrada a estas modernidades. Okay. En ningún caso pretendo afirmar que hay un cuerpo que unifique todas las animaciones realizadas por mujeres, puesto que la variedad de temas y la manera de abordarlos es casi infinita. Tampoco hay una sola forma de representar la feminidad o los asuntos relacionados con ella. Por el contrario, como podremos ver en las 3 animaciones, las propuestas suelen ser completamente distintas, sobre todo cuando se trata de animación de autor, que en el caso de esta ponencia es lo que me interesa. Vamos a revisar 3 preguntas. ¿De qué manera se modifican las características de las producciones animadas en la medida que se incrementa la participación femenina en la industria? ¿De qué manera influyen las condiciones biológicas, sociales y económicas en la forma en la que se expresan las mujeres? ¿Qué constituye la sensibilidad femenina? Bueno, vamos a revisar 3 trabajos. El primero es Un día, Un jour, de Marie Pacou. El segundo es What She Wants, Lo que ella quiere, de Ruth Lingford, de Inglaterra. Bueno, Marie Pacou es de Francia. Y el tercer trabajo es Síndrome de línea blanca, de Lourdes Villagómez, de México. Vamos a revisar un poco lo que ya habíamos mencionado antes, el rol de las mujeres en la animación. No podríamos afirmar con precisión si la cantidad de mujeres trabajando en la animación hoy día es mayor que la cantidad de hombres. Sin embargo, sí podemos decir que los roles en donde predomina el trabajo femenino son productoras, asistentes de producción, diseñadoras de color y fondo y ocasionalmente directoras. Los cargos en los que predomina el trabajo masculino son propietarios, hombres de negocios, directores, artistas, creativos y diseñadores. Históricamente, los puestos más importantes han sido cubiertos por hombres. Las mujeres se han encargado de trabajos técnicos como el entintado y la pintura, aunque su posición laboral en los últimos años ha ido mejorando. Sin embargo, este incremento no corresponde al crecimiento total de la industria. También en las escuelas de cine y arte, la presencia femenina a partir de la década de los 80 ha sido mayor. En estas, cada año crece la oferta sobre estudios de animación. Antes de la década de los 70, la presencia de la mujer, tanto en la industria como en las escuelas, había sido muy reducida. Hay algunos casos excepcionales de mujeres que han trabajado en la industria, como por ejemplo Lillian Friedman y la Verne Harding, quienes han trabajado como animadoras, cosa que no era habitual, en los estudios Fleischer de Nueva York y Walter Lantz en Hollywood, Lillian Friedman en los estudios Fleischer y la Verne Harding en Walter Lantz en Hollywood. La Verne Harding estudió en Chouinard Art Institute y trabajó como animadora del Pájaro Loco, aunque ella no era la diseñadora del personaje, pero bueno, por lo menos le tocaba decidir dibujos clave, determinar movimientos. Posteriormente también trabajó en Hanna-Barbera y su trabajo era animar al oso Yogi. En los estudios Disney hubo otra mujer, Mary Blair, que vivió de 1911 a 1978
y trabajó como animadora en Alicia en el País de las Maravillas, también en La Canción del Sur, en Peter Pan y en Cenicienta. Hay una animadora checoslovaca, Herminia Tirlova, que vivió de 1900 a 1993, que se especializó en el trabajo de muñecos y, bueno, lo que generalmente se conoce como stop motion. Su producción era como directora independiente. Bueno, como dato complementario, una de sus especialidades era animar telas, pero no telas dibujadas, sino telas a partir de estructuras de alambre, de artificios de hilos invisibles. Entonces, bueno, si tienen oportunidad, el tema no está necesariamente relacionado con las mujeres, pero la manera en la que resuelve el movimiento de las telas es de llamar la atención. Francisca Temerson, de 1907 a 1988, fue artista, animadora y escenógrafo y realizó varios cortos junto con su esposo. También está el ejemplo de Lotte Reininger, alemana, de 1899 a 1981, que, bueno, tiene varias historias cortas. O sea, la técnica que trabajaba principalmente era animación con recortes, siluetas, y el trabajo probablemente más conocido son Las aventuras del príncipe Ahmed, de 1926. Lo que hacía Lotte Reininger era separar el cuerpo de los personajes. Bueno, primero hacía un diseño con dibujos, después separaba, por ejemplo, los huesos largos, las manos, y hacía sustitución de cabezas. Si el personaje tenía que voltear, como era recorte, lo que hacía era dibujaba perfil derecho, perfil izquierdo. Algunos personajes llevan incluso plumas en la cabeza y esas plumas eran siluetas articuladas, entonces simulaba también el viento. Yo creo que nunca he visto a alguien que maneje los recortes como ella. Algunas otras mujeres trabajaron en animación junto a sus esposos, como fue el caso de Claire Parker, que estaba casada con Alexandre Alexeyev. Alexandre Alexeyev, bueno, la verdad es que era un poco bígamo, es a manera de chisme, pero Alexandre Alexeyev vivía, bueno, él era ruso, vivía en París con su esposa y él tenía la obsesión de animar el grabado con relieve. Hizo varias pruebas, él había sido grabador autodidacta y admiraba tremendamente a Seurat, el pintor puntillista. Entonces, bueno, su grabado son como pequeñas, son imágenes en donde hay puntitos blancos y puntitos negros, y estas imágenes conforman, estos puntitos conforman las imágenes. Bueno, el caso es que Alexandre Alexeyev, en su obsesión por animar el grabado, fue pensando en varias cosas y llegó a la conclusión de que animar, es decir, hacer una placa por cada frame, implicaba tanto trabajo que el resultado ya no tendría ninguna poética. Entonces, bueno, después de varios experimentos, pero antes de que concretara sus experimentos, llegó Claire Parker de Nueva York y le pidió ser su asistente. No sé cómo lo conoció, pero bueno, el caso es que le pidió ser su asistente, terminaron enamorados e inventaron, a ciencia cierta, no sé de quién fue la idea original, se le atribuye a Alexeyev, pero bueno, lo que inventaron son estas pantallitas de agujas que seguramente han visto en las tiendas de los museos, que no eran de ese tamaño, sino eran mucho más grandes, y estas agujas las modelaban por atrás para ir creando salientes, y estas salientes creaban sombras a partir de iluminación por ambos lados, dependiendo del efecto que se quisiera lograr. Y entonces, bueno, era un relieve que recordaba al grabado, en particular al grabado de Alexeyev, no al grabado en general. Y junto con Claire Parker animaban. Claire Parker era quien normalmente dibujaba, Alexeyev fotografiaba y la esposa la hacía de ayudante. Fue Evelyn Lambert. Y bueno, en estos dos casos se le suele dar crédito a los dos, sin embargo, el nombre de las mujeres ha sido en cierto modo opacado. Hay otra animador llamada Mary Ellen Booth,
que trabajó con su esposa, con su esposo. Sin embargo, bueno, aquí es el caso contrario porque es Mary Ellen quien se lleva todo el crédito. También está otra animadora, Margaret Winkler, que se dedicó a promocionar las comedias de Alicia, El gato Félix y Out of the Ingle, que es Fuera del tintero. Bueno, según cuentan que, dice, un recorte de periódico sin referencia encontrado en sus documentos de archivo dice: caballeros, uno de los pocos campos en los que no han tenido que enfrentar la competencia femenina está ahora siendo invadida. Es el negocio de la distribución de películas. El artículo añade: algunos hombres que han hecho negocios con la productora Winkler saben que MJ, que es Margaret Winkler, y que además es joven y guapa. Entonces, bueno, no es una referencia fiel porque ni siquiera sabemos de qué periódico, pero bueno, está ahí como anécdota. En 1964, una guía laboral publicada en el estado de California explicaba que los prejuicios en contra de las animadores se habían desvanecido, pero hacían hincapié en el hecho de que aún predominaba el trabajo femenino en las áreas de entintado y coloreado que requieren de infinita paciencia. Sin embargo, 26 años después, en 1990, un sumario de la Unión Local del Área de Caricaturistas de Imágenes en Movimiento en Los Ángeles, California, publicó que solo el 34% de los miembros que la integraban eran mujeres, y tan solo el 16% ocupaba puestos de alta jerarquía. El 68% de los trabajos técnicos eran realizados por mujeres. Esto mostró poca diferencia en cuanto a la participación femenina comparada con el crecimiento total de la industria en la animación, por lo menos en esta ciudad. Las motivaciones para trabajar en animación son muy diversas, pero es de llamar la atención el hecho de que muchas mujeres suelen terminar en esta área por estar interesadas en la televisión para niños, de la cual la animación ocupa una gran parte. A este respecto, no podemos dejar de mencionar a algunas mujeres que se encuentran dirigiendo proyectos a preescolares. Betty Cohen, por ejemplo, no sé si ya no es o fue, pero bueno, fue durante largo tiempo presidenta de Cartoon Network International. Lucy Johnson fue vicepresidenta de la programación infantil y proyectos especiales para la CBS. Y por otro lado, Geraldine Laybourne fungió como presidenta de Disney, también en ABC Cable Networks, entre otros ejemplos. En México, antes de la década de los 70, la participación de la mujer en la animación es casi nula. A partir de entonces, encontramos algunos trabajos haciéndose más generosa la producción después de los 90. Algunos de los ejemplos… Ahora regreso a eso. Ahí está. Algunos de los ejemplos son Y si eres mujer, de Guadalupe Sánchez, que es una animación resuelta con dibujo y también con recorte. Lourdes Grobet, Lotería. Laura Íñigo, Jorobita. Artemisa Baena, El árbol de Chicoca. El árbol de Chicoca es una animación que además, bueno, de estar muy bien resuelta con estos personajes a partir de genitales, es una animación dirigida para niños sobre educación sexual en contra del abuso. Rita Basulto, El octavo día. Carla Castañeda, Jacinta, y más recientemente el colectivo AA, formado por Adriana y Andrea Robles. Actualmente podemos ver cómo más mujeres que hombres se interesan en la animación como forma de expresión. No resulta sorprendente ver que un mayor número de mujeres se enfoca a esta área de las producciones independientes. Es decir, hay un mayor número de directoras dentro de la animación independiente, es decir, la animación que es un medio de expresión, que en la industria, ya que aquí encuentran un espacio para expresarse sin ninguna jerarquía tradicional a la cual enfrentarse. Sin embargo, esto no sucedió en los países del este, en donde es culturalmente mal visto expresar problemas personales. Las artistas de estos países utilizaron formas de expresión metafóricas.
En este ámbito, en donde la animación deja de ser una herramienta de entretenimiento y se convierte en una forma de expresión, es donde situamos los trabajos que a continuación presentamos.
Ruth Lingford ha trabajado la animación desde que estudiaba Bellas Artes e Historia del Arte en la Universidad de Middlesex en Londres. Estudió un máster en animación en el Royal College of Art y su trabajo ha sido transmitido por Canal 4 en el Reino Unido. También ha ganado diferentes premios en distintos países. Como profesora ha trabajado en el máster de animación, en donde ella también estudió, en el Royal College of Art y en el National Film and Television School. Sus trabajos están realizados en técnicas 2D, mezclando en ocasiones dibujo y en otras acción viva. Es conocida por sus trabajos poco cómodos, en donde el seductor medio de la animación es utilizado para llevar a la audiencia a lugares poco confortables. El trabajo que hemos visto es de 1994, What She Wants, dura 4 minutos y la técnica es animación digital 2D. La animación digital 2D no resuelta por medio de twins, sino dibujo cuadro a cuadro, como pudieron ver. Vemos que en este corte aparecen 2 figuras femeninas en blanco y negro. Hay un alto contraste, se muestran estáticas. Pocos segundos después nos damos cuenta que forman parte del fondo. Una mujer aparece caminando frente a ellas. Tiene una apariencia triste. Este personaje sigue caminando por una ciudad y pasa frente a un puesto de periódicos en donde las imágenes de las revistas se mueven. Vemos un aparato reproductor femenino, un brazo musculoso, unos glúteos y unos labios en las revistas. Ella lleva consigo un bolso que al abrirlo nos recuerda a una vagina. Paga y entra en un túnel del metro. Hay algunos carteles que también se mueven. Finalmente entra en el vagón, se sienta. El tren está aparentemente vacío. Vuelve a abrir su bolso y de él emerge una mancha roja que le envuelve de forma erótica. Estas imágenes nos recuerdan a algunos grabados en madera. Este trabajo que asemeja al grabado en madera lo trabaja Ruth Lingford también en otro cortometraje que, bueno, trata, no me acuerdo el título, pero trata de una madre que pierde a su hijo y la madre da los ojos, la cabellera, la piel, entonces se va quedando poco a poco en el esqueleto hasta que llega a encontrarse con la muerte, y la muerte en un espejo le muestra la mala vida que tendría su hijo si no se muriera siendo un bebé, la poca fortuna que estaba destinado a tener ese niño, y entonces la madre decide que es mejor que se quede muerto, ¿no? Un poco fuerte. Bueno, las imágenes de este corto nos recuerdan a los grabados en madera. Se recuesta y aparece un médico quien le realiza un ultrasonido. Surge a partir de esta una serie de transformaciones de imágenes violentas, eróticas, amorosas, oníricas, hasta convertirse de nueva cuenta en la protagonista, que aparece ahora desnuda en el vagón del metro. Sus pechos, vagina y labios se enrojecen y transforman. Ella se viste y vemos en el mismo vagón a un individuo calvo cuya cabeza toma forma de falo. Ella baja del tren y surgen más imágenes eróticas en los pasillos. El torniquete está conformado por un par de manos que le sujetan los glúteos al salir. Ella sale a la calle, se desnuda y sale de ella un personaje esquelético alado. Es inquietante la forma en la que la mujer se muestra a lo largo del corto sin expresión, pese a lo que está sucediendo dentro de ella y a lo que ocurre a su alrededor. El personaje que emerge de ella de algún modo nos recuerda a la muerte. Ella en la sinopsis nos dice que su film habla de sexo y de compras, de la sexualidad y del capitalismo en decadencia. Podemos entonces aventurarnos a relacionarlos. Sin duda, este corto demanda la interpretación del espectador. Cada uno de nosotros hablará de él de acuerdo a nuestro propio bagaje. El siguiente corto es Un día, de Marie Pacou. Un jour, un homme est entré dans mon ventre.
Le lendemain, comme il n'était pas parti, je compris qu'il faudrait que je m'habitue à lui. Ce ne fut pas facile. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais plutôt de la chance. Quand je pensais à ma voisine. Mon homme à moi ne disait jamais rien. Il ne faisait jamais d'histoire. Aussi, ce fut un choc quand il partit. Ensuite, beaucoup d'autres hommes sont entrés dans mon ventre. Mais ils étaient toujours soit trop gros, soit trop maigres, soit trop grands, soit trop petits. Bueno, este corto es de 1997, lo hizo Marie Pacou, quien nació en Francia en 1974. Un jour tiene una duración de 3 minutos y medio aproximadamente, es animada en blanco y negro, sin tonos grises. Voy a repetir la frase, voy a traducir las frases del final. Un día un hombre entró en mi vientre. Al día siguiente, desde que llegó, me di cuenta que tendría que acostumbrarme a él. Al principio del corto, vemos a un hombre pequeño que está en el estómago de la protagonista, con las piernas y pies saliéndole por la espalda. La mujer está acostumbrada a su visitante. Así empieza esta animación acerca de su relación. Este acuerdo requiere de algunos ajustes. La mujer corta 2 agujeros de su vestido para que el compañero pueda asomarse. A la hora de la comida, ambos comen en 2 mesas, una arriba y otra abajo, mientras que en la tina el hombre utiliza unos gogles y un snorkel.
La coexistencia es pacífica y podríamos decir hasta armónica. Un día, cansada de cargar las bolsas de la compra y a media escalera, la mujer se detiene a respirar. El hombre entonces le echa una mano cargando las bolsas el resto del trayecto camino al departamento. No hay diálogo, pero conforme la mujer se siente a gusto con su relación, inclusive llega a sentirse con suerte. Ella descubre un día que el hombre no es más parte de ella, que se ha ido. Un agujero redondo queda ahí donde el hombre solía estar. La clave quizá está dada al final del corto. Mientras la voz en off de la mujer nos dice que otros hombres entraron en su vientre, pero que eran muy gordos, muy flacos o de baja estatura, podríamos preguntarnos, ¿el agujero representa el vacío que queda después de una relación? La mujer trata de acostumbrarse cuando el invitado llega. Cuando se va, queda un vacío. Podemos percibir su tristeza. El lenguaje plástico que Marie Pacou utiliza nos recuerda al grabado en linóleo. Sin embargo, la animación está resuelta en técnicas digitales. Explota sin duda alguna el lenguaje de la animación, en donde los objetos pueden convertirse libremente en otra cosa conforme cambia el punto de vista o la narración de la historia. La tercera pieza que vamos a ver es Síndrome de línea blanca, de Lourdes Villagómez. Nos va a enriquecer con nuevas gracias, para que este amor dure toda la vida y pueda cumplir matrimonio.
no se había sabido nada. Sorpréndelo en la cama y cambia su rutina sexual. Esos pulmones están pegados en la lavadora. Ya pasaron, ahora tenemos ayuda de la Recuerden, en línea blanca y electrodomésticos. Primero vamos a poner a hervir las papas, sección favorita de ejercicio. ¿Cómo estás? Bien, ¿y qué lo tienes para hoy? Pues un ejercicio muy bueno. Te voy a invitar a que tomes tu cuenta, vamos a las piernas, nos tomes contraído ahí, con hacer movimientos lentos y controlados. Eso es, vas a elevar tus hombros, vas a inhalar al subir, vas a exhalar al bajar. Exactamente, subes y bajas, subes y bajas. Muy bien, muy bien. Cuando cruzó la calle, la pequeña no sabía que nunca llegaría a la otra cuadra. Una vez más, la imprudencia y la velocidad se encuentran en un abrazo mortal, quitándole la vida a una inocente. El conductor cobardemente se dio la fuga. ¿Qué informes nos tienes, Antonio? Esta mañana la pequeña se dirigía a la escuela como todos los días. Ella era una niña ejemplar, excelente alumna y además muy querida por sus padres y hermanos. Ella ya no jugará más con sus compañeros de escuela. La familia está desconcertada y desconsolada ante la pérdida de esta pequeña de tan solo 7 años que deja toda una vida por delante. Lourdes Villagómez estudió comunicación social en la UAM Xochimilco y maestría en animación experimental en CalArts.
Su trabajo se ha mostrado en diversos festivales y ha trabajado también en publicidad. Fue coordinadora de los estudios de animación en el Departamento de Artes Visuales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y actualmente radica en Madrid y es miembro del sistema de creadores del FONCA Conaculta. Lourdes Villagómez recurre en este trabajo a un gran número de elementos visuales y sonoros para contarnos desde su particular punto de vista una historia. El corto empieza con una escena de acción viva en donde vemos la silueta de una niña que fue atropellada. Al caer la noche, la silueta se levanta y va a la escuela. Ahí vemos cómo poco a poco va creciendo hasta convertirse en un adolescente. Los órganos reproductivo y femenino que están dibujados en el pizarrón, al salir ella del aula se excitan. Después viene la boda, en donde botellas, copas y algunos platos hacen la fiesta. El vestido de novia se mueve hacia la lavadora. Una línea blanca conforma al personaje principal que se encarga de las labores del hogar, en donde poco a poco las cosas en la cocina se van complicando hasta convertirse todo en un caos. El personaje de línea blanca decide regresar al dibujo de la atropellada de un inicio. El lenguaje plástico al que recurre Villagómez es muy elocuente. Recurre a lo figurativo, a lo simbólico y también a lo abstracto. Las diferentes técnicas que utiliza, dibujo, marionetas, objetos, recorte y acción viva, ayudan a construir el mensaje. Bueno, podemos ver que las respuestas a las preguntas que planteamos en un inicio, vamos de regreso. Las preguntas de un inicio, las respuestas a estas preguntas quedan todavía abiertas. Es decir, no hay una respuesta, pero podemos afirmar que la participación femenina en la industria abre formas distintas de ver lo que sucede fuera de la pantalla. Desde las animaciones comerciales, en donde poco a poco surgen personajes importantes femeninos, hasta las propuestas experimentales que nos muestran experiencias personales y formas de expresión abstracta, podemos ver cómo la animación ofrece un terreno casi inagotable en donde el género femenino ha encontrado un espacio para reflejarse. La sensibilidad femenina, que en ningún caso es unívoca, puede tomar los clichés para adoptarlos, destruirlos, transformarlos o desecharlos, convirtiendo así a las convenciones en algo que se puede poner, quitar o distorsionar a voluntad. Muchas gracias.